¿Alguna vez has sentido profundamente que tus sueños nocturnos sabían infinitamente más sobre ti que tú mismo durante la vigilia racional? Esa sensación inquietante de despertar con un eco resonante de algo que no logras comprender intelectualmente, pero que te persigue emocionalmente todo el día siguiente como presencia fantasmal. Para Friedrich Nietzsche, ese eco misterioso no era casualidad fortuita, ni simplemente procesamiento neuronal aleatorio de información diurna. Era un mensaje codificado, un lenguaje antiguo que la conciencia racional moderna había sistemáticamente olvidado descifrar en su obsesión por claridad conceptual y explicaciones lógicas. Mucho antes de que Sigmund Freud desarrollara su revolucionaria teoría psicoanalítica del inconsciente y publicara su interpretación de los sueños en 1900, Nietzsche ya había intuido genialmente durante décadas anteriores que los sueños eran el lenguaje secreto de la vida misma, intentando comunicarse con la conciencia ordinaria limitada. No eran simplemente proyecciones mentales aleatorias ni procesamiento mecánico de residuos del día. Eran la voz de lo eterno, hablando directamente a través de nosotros en códigos simbólicos. Un recordatorio nocturno de que cada imagen onírica aparentemente extraña, cada símbolo incomprensible que aparece mientras dormimos profundamente, era una puerta misteriosamente abierta, una puerta que conduce directamente al abismo del ser más profundo, al núcleo de nuestra existencia que permanece oculto durante la vigilia bajo capas de represión social y autoengaño psicológico. Los sueños, como ventanas privilegiadas hacia dimensiones de nosotros mismos, sistemáticamente negadas durante la conciencia ordinaria diurna. Dormimos profundamente cada noche para despertar gradualmente a lo que realmente somos más allá de nuestras máscaras sociales. Escribiría probablemente Nietzsche si hubiese conocido su propio futuro trágico y el desarrollo posterior de la psicología profunda. Pero lo sabía intuitivamente, lo presentía con cada fibra de su ser y lo temía profundamente. Porque Nietzsche comprendía que adentrarse genuinamente en el territorio de los sueños no era exploración segura ni entretenimiento inocente. Era viaje peligroso hacia regiones psíquicas donde las certezas de la identidad cotidiana se disuelven, donde los límites entre realidad y fantasía se desvanecen completamente, donde el yo racional pierde su dominio. Esta noche descenderemos juntos al entendimiento nietzscheano de los sueños como fenómeno existencial profundo, no como curiosidad psicológica superficial. Exploraremos cómo él anticipó muchos de los descubrimientos que Freud posteriormente sistematizaría, pero con una perspectiva radicalmente diferente sobre el significado y propósito de la vida onírica. Para Friedrich Nietzsche, la noche oscura no era simplemente ausencia de luz solar ni mero período de descanso físico reparador. Era revelación privilegiada de dimensiones de la existencia sistemáticamente ocultas durante la actividad diurna, con su énfasis en racionalidad, productividad y máscaras sociales cuidadosamente mantenidas. Cuando el mundo exterior finalmente callaba sus demandas incesantes y la actividad frenética del día cesaba, aparecía lo que él llamaba provocativamente la verdad del cuerpo, una sabiduría corporal infinitamente más profunda que el pensamiento abstracto, una inteligencia somática sin palabras conceptuales que opera más allá del lenguaje discursivo ordinario. Mientras otros filósofos y científicos de su época veían los sueños como ilusiones sin sentido o productos aleatorios de actividad cerebral desorganizada durante el sueño,
Él los veía como el teatro sagrado del alma, donde se representan dramas existenciales fundamentales que la conciencia vigil censura sistemáticamente. En ese teatro nocturno, el yo ordinario construido socialmente se disuelve momentáneamente, el tiempo cronológico lineal se dobla y distorsiona de maneras imposibles durante la vigilia, y lo que llamamos ingenuamente realidad objetiva se muestra con brutal honestidad como lo que realmente es, una interpretación consensuada, una construcción colectiva. ¿Y si los sueños no fueran escapes pasivos de la realidad cotidiana, sino advertencias activas sobre aspectos ignorados de nuestra naturaleza? ¿Y si el inconsciente profundo no fuera un pozo oscuro donde se acumulan desechos psíquicos reprimidos, sino un espejo brillante que refleja verdades que la conciencia ordinaria no puede tolerar? En ese espejo onírico multidimensional, Nietzsche contemplaba su propio reflejo multiplicado infinitamente en formas caleidoscópicas constantemente cambiantes. Y entendía con claridad devastadora que conocerse auténticamente a sí mismo no era ejercicio intelectual cómodo, sino proceso de atravesar el laberinto del sueño sin miedo paralizante a perderse completamente. Porque perderse temporalmente en el laberinto onírico era precisamente el camino hacia encontrarse más profundamente. La disolución del yo superficial era condición necesaria para el descubrimiento del ser auténtico. La muerte simbólica nocturna del ego diurno permitía el renacimiento de dimensiones de la psique normalmente reprimidas. Nietzsche escribía frecuentemente sobre sus propias experiencias oníricas intensas en cartas privadas y fragmentos publicados. Describía sueños vívidos que lo dejaban emocionalmente agotado al despertar, como si hubiese vivido vidas enteras durante pocas horas de sueño. Los sueños no como espectador pasivo, sino como participante total. Esta inmersión completa en el mundo onírico lo llevó a conclusiones radicales. La distinción convencional entre sueño y vigilia es menos clara de lo que asumimos. Ambos son estados de conciencia con sus propias reglas, sus propias lógicas, sus propias verdades. Ninguno es más real que el otro en sentido absoluto. La noche interior que se revelaba en los sueños era tan válida existencialmente como la luz exterior del día consciente. De hecho, Nietzsche sospechaba que la noche onírica podría ser más honesta, más auténtica, porque en ella las máscaras sociales caían inevitablemente y el ser se mostraba sin adornos civilizatorios. Los sueños hablan exclusivamente en símbolos complejos, porque el alma profunda no conoce otro idioma más directo ni puede comunicarse a través del lenguaje conceptual lógico que domina la conciencia vigil. Cada figura enigmática que aparece, cada voz misteriosa que susurra, cada paisaje imposible que se repite obsesivamente, es una metáfora viva cargada de significado existencial. Nietzsche afirmaba provocativamente que los humanos modernos habíamos olvidado trágicamente que fuimos poetas simbólicos mucho antes que pensadores lógicos, que habitamos universos míticos antes de construir sistemas filosóficos, que la imaginación precedió a la razón tanto histórica como ontológicamente. Y en los sueños nocturnos, esa poesía perdida ancestral resucita milagrosamente. Cuando soñamos recurrentemente con caer desde alturas vertiginosas, con volar imposiblemente sin apoyo físico, con buscar desesperadamente a alguien querido que desaparece justo cuando estamos a punto de alcanzarlo, no es simplemente el cerebro procesando mecánicamente datos residuales del día anterior,
como proponen teorías reduccionistas neurocientíficas. Es el ser total, intentando recordarte urgentemente que aún hay partes fragmentadas de ti mismo que siguen atrapadas psicológicamente en situaciones no resueltas, en traumas no procesados, en potenciales no realizados. Los sueños como mensajeros persistentes de la totalidad que busca integración contra la fragmentación del ego ordinario. Sigmund Freud posteriormente analizaría metódicamente los sueños para descubrir primariamente deseos sexuales reprimidos y conflictos edípicos no resueltos, reduciendo el rico simbolismo onírico a vocabulario relativamente limitado de pulsiones libidinales censuradas por el superyo cultural. Interpretación valiosa, pero limitada en su alcance existencial. Pero Nietzsche, décadas antes, vivenciaba los sueños como experiencias metafísicas completas que no podían ser reducidas a ninguna teoría psicológica simplificadora. Eran portales directos hacia dimensiones de realidad ordinariamente inaccesibles, oportunidades de transformación existencial radical, encuentros con lo sagrado que habita en lo más profundo de la psique. El lenguaje simbólico de los sueños no era código que necesitaba ser traducido mecánicamente al lenguaje conceptual claro para ser entendido realmente. Era lenguaje legítimo en sí mismo, con su propia gramática, su propia sintaxis, su propia forma de verdad que se pierde inevitablemente en cualquier traducción a términos racionales explícitos. Por eso Nietzsche desconfiaba de interpretaciones oníricas demasiado sistemáticas o diccionarios de sueños que asignaban significados fijos a símbolos universales. Un símbolo, digamos una serpiente, puede significar cosas radicalmente diferentes para personas diferentes dependiendo de su historia personal, cultural, psicológica. La serpiente puede simbolizar sabiduría transformadora para alguien educado en tradiciones, donde la serpiente es sagrada, o amenaza aterradora para alguien con experiencias traumáticas. El símbolo es vivo, no muerto, contextual, no universal, personal, no genérico. Resiste categorización simplista que lo empobrecería. Nietzsche también intuía que los símbolos oníricos a menudo operan simultáneamente en múltiples niveles de significado que no se contradicen, sino que se enriquecen mutuamente. Un sueño sobre atravesar un río puede ser simultáneamente sobre transición vital, sobre muerte y renacimiento simbólicos, sobre integración de opuestos, sin que ninguna interpretación agote el significado total. El sueño nocturno no solamente revela dimensiones ocultas de la psique, también destruye estructuras psicológicas que mantenían cierta estabilidad artificial durante la vigilia. Nietzsche comprendía con sobriedad que quien se asoma genuinamente al abismo de su propio inconsciente profundo corre el riesgo existencial muy real de romperse psicológicamente sin posibilidad de retornar a la normalidad anterior. Porque lo que habita en las profundidades de la psique no siempre busca ser comprendido intelectualmente ni domesticado terapéuticamente. Algunas verdades psíquicas son tan intensas, tan devastadoras, tan transformadoras, que preferirían ser sentidas visceralmente y encarnadas existencialmente antes que ser entendidas conceptualmente desde distancia segura de observador objetivo. Y si los sueños más profundos no buscan proporcionar respuestas reconfortantes a nuestras preguntas existenciales, sino disolver radicalmente las preguntas mismas, mostrando que están mal formuladas desde el principio.
Y si el propósito del sueño no es resolver problemas, sino revelar que el yo que tiene problemas es el problema fundamental. Nietzsche lo sabía íntimamente a través de experiencia personal. Cada noche, al cerrar los ojos y rendirse al sueño profundo, entraba conscientemente en el laboratorio alquímico de la existencia, donde las transformaciones más radicales ocurrían fuera del control del ego racional. Veía imágenes oníricas imposibles que desafiaban toda lógica convencional. Encontraba presencias sin nombre que no podían ser categorizadas como puramente internas o externas. Presencias que parecían tener autonomía propia independiente de su voluntad consciente. Y salía de esas experiencias oníricas con una sensación ineludible de haber viajado siglos enteros o incluso eones en apenas minutos cronológicos medidos por el reloj. Esa era su alquimia interior personal, transformar la oscuridad psíquica en claridad existencial, transmutar el plomo del sufrimiento nocturno en oro de la sabiduría matinal. Pero era proceso peligroso sin garantías. No todos que descendían a esas profundidades lograban retornar intactos. Algunos se perdían permanentemente en laberintos de su propia psique. Nietzsche mismo eventualmente cruzaría el umbral hacia la locura de la cual nunca retornaría. ¿Hasta qué punto sus exploraciones de dimensiones psíquicas profundas contribuyeron a ese colapso final? Imposible determinar con certeza, pero él era consciente del riesgo. En sus escritos, advierte repetidamente sobre los peligros de mirar demasiado tiempo al abismo. Porque cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti, escribió en su obra más famosa. No era metáfora literaria, sino descripción experiencial de dinámicas psicológicas reales. La exploración profunda del inconsciente no es turismo psicológico seguro, sino expedición peligrosa a territorios donde las reglas ordinarias de identidad y realidad no aplican. Las tradiciones chamánicas y místicas de todas las culturas han conocido siempre estos peligros. Por eso rodean las prácticas de exploración de estados alterados de conciencia, incluidos ciertos tipos de trabajo con sueños, con precauciones rituales, con guías experimentados, con comunidades de apoyo. El viaje interior solitario sin preparación adecuada puede llevar a desintegración. Nietzsche navegaba estos territorios peligrosos mayormente solo, sin el marco protector de una tradición espiritual establecida ni el apoyo de una comunidad de practicantes experimentados. Era explorador pionero, cartografiando territorios desconocidos de la psique sin mapas previos. El heroísmo de tal empresa no debe cegarnos a sus riesgos reales. Cuando despertamos cada mañana de nuestro sueño nocturno, creemos automáticamente estar retornando a la realidad objetiva después de haber estado temporalmente sumergidos en ilusiones oníricas subjetivas. Pero Nietzsche se preguntaba provocativamente, ¿y si despertar del sueño nocturno fuera en realidad entrar en el sueño colectivo más grande y más convincente de todos? El sueño compartido de la sociedad con sus convenciones arbitrarias, de la moral con sus mandamientos ficticios, de la rutina con su ilusión de seguridad, del tiempo lineal con su narrativa de progreso inevitable. Un sueño colectivo masivo del cual muy pocos individuos se atreven conscientemente a salir, porque hacerlo significa perder toda la estructura de significado compartido.
Para Nietzsche, la conciencia ordinaria vigil no era refugio seguro de claridad y verdad, como asume ingenuamente la mentalidad convencional, sino una cárcel luminosa sofisticadamente diseñada. Una prisión hecha no de oscuridad, sino de luz cegadora que oculta más de lo que revela. Y el sueño nocturno, paradójicamente, era respiro temporal de verdad más profunda. Por eso escribía enigmáticamente: debemos aprender urgentemente a soñar con los ojos abiertos durante el día. No se refería a soñar despierto en sentido trivial, de fantasear escapistamente, sino a cultivar la capacidad de ver a través del velo de las apariencias convencionales, de reconocer el carácter onírico de lo que llamamos realidad diurna, de vivir conscientemente la dimensión simbólica de la existencia. El verdadero despertar espiritual, según Nietzsche, no es simplemente abrir los ojos físicos después del sueño nocturno y retomar las actividades ordinarias mecánicamente. Es abrir el alma completa a dimensiones de realidad que la razón convencional teme ver, que el ego ordinario preferiría mantener reprimidas porque amenazan su ilusión de control y estabilidad. Esta visión invierte completamente la jerarquía convencional, donde vigilia es superior a sueño, donde conciencia racional es más verdadera que experiencia onírica. Para Nietzsche, ambos estados tienen su propia validez existencial. De hecho, el sueño podría tener acceso privilegiado a verdades que la conciencia vigil censura por razones de funcionalidad social. ¿Qué pasaría si realmente tratáramos nuestros sueños nocturnos con el mismo nivel de seriedad existencial que damos a nuestras experiencias diurnas? Si reconociéramos que el yo que sueña es tan real como el yo que trabaja, que socializa, que cumple roles sociales. Si honráramos las revelaciones oníricas como fuentes legítimas de autoconocimiento. La modernidad ha privilegiado sistemáticamente la conciencia racional, vigil, como única fuente válida de conocimiento verdadero, marginalizando o patologizando otros estados de conciencia, sueños, visiones, éxtasis místicos, como meras curiosidades subjetivas sin valor epistémico real. Nietzsche desafía radicalmente esta jerarquía reduccionista. Sugiere que una vida plenamente vivida requiere integración de múltiples estados de conciencia, no privilegio exclusivo de unos sobre otros. Requiere aprender el lenguaje de los sueños tan fluidamente como hablamos el lenguaje de conceptos racionales. Requiere desarrollar alfabetización simbólica tan sofisticada como nuestra alfabetización literal. El yo vigilante que se identifica exclusivamente con la conciencia racional diurna es fragmento empobrecido del ser total. La persona completa incluye también al soñador nocturno, al visionario extático, al cuerpo sintiente, al inconsciente pulsante. Nietzsche llama a integración de estas dimensiones fragmentadas en totalidad más rica y compleja. Décadas después de la muerte de Nietzsche, Sigmund Freud leería extensamente los textos filosóficos del pensador alemán y reconocería explícitamente haber tomado muchas de sus intuiciones geniales sobre la naturaleza del inconsciente, la importancia de los instintos reprimidos y el papel central de los sueños como vía privilegiada de acceso a dimensiones ocultas de la psique. Pero Freud, en su ambición de establecer el psicoanálisis como ciencia respetable, con metodología rigurosa y teoría sistemática, inevitablemente reduciría el inconsciente nietzscheano rico y multidimensional a un concepto más manejable,
el inconsciente como repositorio principalmente de deseos libidinales reprimidos que buscan satisfacción simbólica en sueños. Cuando Nietzsche entendía el inconsciente profundo como destino existencial total que se despliega, como voluntad de poder que busca expresión creativa, como sabiduría somática más profunda que cualquier conocimiento conceptual. No como algo que simplemente se reprime defensivamente para evitar ansiedad, sino como algo que se revela creativamente cuando las condiciones son propicias. Nietzsche no quería desarrollar método sistemático para interpretar mecánicamente los sueños, siguiendo diccionario de símbolos con significados predeterminados. Quería vivir los sueños existencialmente, permitir que transformaran su ser, dejar que lo misterioso hiciera su trabajo alquímico sin forzarlo prematuramente con análisis intelectual que podría matar la experiencia viva. Porque intuía profundamente que a veces el intento obsesivo de entender conceptualmente cada experiencia onírica es la forma más sofisticada e insidiosa de huir de esa experiencia, de mantenerla a distancia segura, de evitar su impacto transformador directo en la vida. El análisis como defensa contra transformación, la interpretación como evasión de encarnación. Freud desarrollaría técnicas elaboradas de asociación libre para desentrañar el contenido latente oculto detrás del contenido manifiesto de los sueños. Nietzsche habría sospechado de este proyecto como expresión del mismo impulso racionalista que él criticaba en la filosofía occidental. La necesidad compulsiva de traducir todo al lenguaje conceptual claro. Y si algunos sueños están destinados a permanecer enigmáticos, a trabajar sobre nosotros de formas que no pueden ser completamente articuladas conceptualmente. Y si el poder transformador del sueño reside precisamente en su resistencia a traducción completa, en su capacidad de evocar sin explicar, de transformar sin ser comprendido exhaustivamente. Esta no es celebración de irracionalismo antiintelectual, sino reconocimiento de que hay formas legítimas de conocimiento que operan más allá o por debajo del lenguaje conceptual discursivo. Conocimiento corporal, conocimiento simbólico, conocimiento transformador que cambia al conocedor en el proceso mismo de conocer. Nietzsche habría admirado algunos aspectos de la revolución psicoanalítica freudiana, especialmente su valentía para explorar dimensiones sexuales y agresivas de la psique que la sociedad victoriana reprimía violentamente. Pero habría lamentado la reducción del rico mundo onírico a fórmulas interpretativas demasiado sistemáticas. Así como las civilizaciones antiguas interpretaban ritualmente los sueños como forma privilegiada de comunicación con los dioses, con fuerzas cósmicas, con dimensiones de realidad trascendentes, pero activas en la vida humana. Nietzsche soñaba cada noche para hablar íntimamente con lo que quedaba de su divinidad interior después de la muerte cultural de Dios. Cada imagen onírica perturbadora, cada sombra amenazante, cada voz misteriosa que hablaba en sus sueños nocturnos, era parte de una sinfonía cósmica compleja que solo el alma afinada podía escuchar correctamente. No ruido aleatorio, sino música significativa. No caos, sino orden de tipo diferente al orden lógico de la razón diurna. Y si hoy tú te atreves valientemente a cerrar los ojos sin miedo paralizante al encuentro con tu propio inconsciente profundo, sin necesidad defensiva de controlar o censurar lo que emerge espontáneamente, quizás escucharás exactamente lo mismo que Nietzsche escuchaba. Esa voz silenciosa pero insistente que no proviene del pasado personal,
sino del fondo insondable del tiempo mismo, de dimensiones de tu ser que trascienden tu biografía individual limitada, de estratos arqueológicos de la psique que conectan con la historia evolutiva completa de la especie humana, y quizás con dimensiones transpersonales que las tradiciones espirituales llaman lo sagrado, lo divino, lo absoluto. El sueño auténticamente habitado no miente ni distorsiona caprichosamente. El inconsciente profundo no engaña maliciosamente como demonio tentador. Simplemente revela sin filtros lo que la conciencia ordinaria aún no puede soportar ver, lo que el ego frágil todavía no está preparado para integrar, lo que la identidad convencional teme porque amenaza sus fronteras cuidadosamente defendidas. La exploración nietzscheana de los sueños nos invita a relación radicalmente diferente con nuestra vida onírica. No como curiosidad psicológica marginal, ni como entretenimiento nocturno sin significado real, sino como dimensión esencial de nuestra existencia total que merece ser honrada, explorada, integrada con la misma seriedad que damos a la vida vigil. Los sueños como maestros silenciosos, como guías hacia dimensiones de nosotros mismos sistemáticamente reprimidas durante el día, como portales hacia transformación existencial que la vida ordinaria no puede proporcionar. Requiere coraje adentrarse genuinamente en este territorio, porque lo que encontramos allí puede desafiar todo lo que creíamos saber sobre quiénes somos. Si estas reflexiones han resonado en las profundidades oníricas de tu ser, suscríbete a Sueño Vivo y activa notificaciones. Aquí exploramos los misterios que habitan en las sombras de la conciencia, reconociendo que la verdad total incluye tanto luz como oscuridad, tanto vigilia como sueño, tanto razón como misterio.